Monte les da la bienvenida al taller El inconsciente personal como fundamento de nuestras fuerzas internas. A su llegada, nuestras queridísimas sombras presentes en este taller les entregaron una hoja de papel con varias secciones y espacios para completar durante este ejercicio. Observemos esa hoja de papel que les fue entregada y concentrémonos en el primer bloque, el bloque superior, dividido en dos columnas. Estas dos columnas, la del lado izquierdo, identifica lo que más me irrita, lo que odio de otros. Y la del lado derecho identifica lo que me encanta, lo que espero de otros. Asimismo, encima de este bloque inicial, tenemos espacio para dos palabras. Una de ellas consta de 2 letras y la otra consta de 6 letras. La llenaremos al final de esta primera sección del ejercicio relativo a nuestro inconsciente personal. Nuevamente, concentrándonos en el primer bloque, el bloque superior, dividido en dos columnas, del lado izquierdo tenemos lo que más nos irrita, lo que odio de otros. Pensemos en una persona que no nos agrada, que no nos cae muy bien. Aún diríamos que esta persona nos hace enojar solo con su presencia. En este lado izquierdo del primer bloque, esa primera columna, vamos a escribir 3 a 5 características muy específicas, bien identificadas, de por qué esa persona o ese grupo de personas que identificamos en nuestra vida nos hacen sentir incómodos, no nos caen bien. Del mismo modo, en la columna de la derecha de este primer bloque, identificaremos 3 a 5 características que idealizamos, idolizamos dentro de las personas que nos agradan en nuestra vida o que vemos como modelos a seguir. Incluso características que pensamos que no son alcanzables para nosotros mismos, pero quisiéramos que cualquier persona a nuestro alrededor tuviese para que pudiéramos estar cómodos con ella. Es muy importante ser específico, identificar estas 3 a 5 características, tanto en la parte izquierda de lo que nos molesta como en la parte derecha de lo que idealizamos, y seamos bien específicos en lo que estamos identificando. Vamos a tomar 3 minutos para identificar dichas características, 3 a 5 en cada columna, y escribirlas dentro del formato que les fue entregado a su ingreso a este taller.
Ahora que hemos realizado este análisis, que hemos identificado estas características en las dos columnas del primer bloque de nuestro formato de trabajo, hemos tomado el tiempo para ser específicos e identificar 3 a 5 características que nos irritan del lado izquierdo, características que nos incomodan, características que nos hacen enojar cuando las vemos en otros y quisiéramos no verlas nunca. Así también hemos identificado características ideales, idealizadas, idolizadas en algunos casos, que quisiéramos ver en todas las personas que nos rodean para sentirnos cómodos con ellas. Las características que harían que nuestro mundo fuera un mundo ideal, donde todo mundo nos agradara y fuera como nosotros queremos. Hemos terminado este listado de características y ahora los invito a que vayamos a los espacios que están en la parte superior, en la cabeza de la hoja, donde tenemos espacio para escribir 2 palabras. La primera palabra consta de 2 letras. Vamos a escribir la letra M y la letra I latina. Y en el siguiente espacio tenemos 6 letras que conformarán otra palabra, que es el sujeto de estudio de este taller. Escribamos S, O, M, B, R, A. Las palabras que hemos formado dicen mi sombra. Lo que hemos identificado, lo que hemos analizado en este primer ejercicio son las características de mi sombra, que determinan mi inconsciente personal. Para un análisis más detallado y una discusión experta sobre este asunto, escuchemos a la psicóloga Virginia Gowell, quien nos llevará a través de una detallada disertación sobre el inconsciente personal, la sombra. La sombra es, por definición, aquello que reprimimos de nosotros, aquellos rasgos que no aceptamos en nosotros mismos y que los mandamos bien tapaditos al inconsciente, como para al sótano, como para que no sean parte de lo que mostramos al mundo. Es decir que, como se ve en ese dibujo, mostramos una determinada manera de ser, para lo cual aquello que mandamos a la sombra es un peligro. Es decir que, con eso que vemos allí, en este caso, podríamos decir que esa persona que sonríe tiene como modalidad de adaptarse al mundo ser amable, ser servicial, ser el buen muchacho, la buena chica. Y si esa persona no trabaja con su sombra, que sería eso rojo que aparece allí, no podría contar con, y acá yo lo subrayo, contar con su capacidad de agresividad, por ejemplo. Todos necesitamos contar con nuestra capacidad de ser gentiles, ser tiernos y decir basta, basta, esto termina acá. Es decir que si no tengo esa capacidad, mi vida se arruina, del mismo modo que si no tengo la capacidad de ternura. Decía recién, y ya enseguida voy a eso, por razones de supervivencia vamos desarrollando ciertos rasgos y vamos mandando a la mochila, que es otra manera de metaforizarlo, otros rasgos que son peligrosos para eso que mostramos al mundo. La noción de la sombra, el viejo Jung, él investigaba la alquimia, la astrología, el taoísmo, el budismo, como les dije. La encontramos en el antiguo taoísmo, la encontramos en el I Ching, que tiene entre 5.000 y 3.000 años de antigüedad. La encontramos bajo la noción del yin y el yang. Completo, eso sería el Tao, es decir, todo lo que existe, la totalidad. Y todo tiene una parte luminosa y una parte oscura. Y cada uno, como vemos esos que parecen pececitos, como ven, tiene un ojito del otro color, de su opuesto. Todo necesita de su opuesto. Nunca podemos ser solamente unilaterales. Pretender ser unilateral es peligroso.
Sin embargo, en nuestra cultura nos enseñan, por ejemplo, la educación espiritual que recibimos es la de ser solamente buenos. Y todo lo demás feo, no hay que sentirlo. Esa es la solución. La sombra. Muchos textos que ustedes recorran, si les interesa este tema, hacen para mi gusto demasiado hincapié en señalar la sombra como los rasgos feos, instintivos, como que mandamos a la mochila la agresividad, los celos, nuestra capacidad de dañar, nuestro egocentrismo. Y bueno, eso puede ser parte, según quienes seamos, puede ser parte de nuestra sombra. Pero vamos a ver que hay veces en que lo que tenemos que sacar de la mochila son otros rasgos. Son otros rasgos. Entonces, la sombra, ¿eso qué es? ¿Malo o bueno? La sombra es. La agresividad es. El punto es, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo lo implemento en mi vida? Porque si lo que yo hago es maltratar desde la agresividad, es una cosa. Y si lo que yo hago es poner un límite y decir, esto termina acá, eso es agresividad también, como energía primordial, como actitud primordial, pero está domesticada. Palabra maravillosa que usan los taoístas. Necesitamos domesticar la sombra. ¿Qué significa domesticar? Domesticar viene de domine, ser señor, ser dueño, en el sentido de que eso no sea autónomo. Porque si eso es autónomo y no lo conocemos, se va a volver hostil para con nosotros mismos. Entonces sí, el buen muchachito puede esconder a alguien peligroso. Qué feo que es cuando sale eso que uno no quiere que los demás vean. Qué feo que es, ¿no? Pero de pronto sale y en general cuando eso nos pasa lo atribuimos al otro. Me sacó de las casillas, decimos. Me sacó de las casillas porque yo tengo la capacidad de sacarme de las casillas. Solemos ver que está el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, Mr. Hyde mata, es cruel, es terrible. Y el doctor Jekyll es correcto, perfecto, elegante, gentil, un caballero. Y todos tenemos un Mr. Hyde o una Mrs. Hyde. Todos tenemos eso, en tanto y en cuanto no lo veamos. La sombra es sombra en tanto y en cuanto no sepamos que está dentro nuestro, no la reconozcamos como propia. Es decir, que mi capacidad de ser celosa será mi sombra en tanto y en cuanto yo no la reconozca como mía. Recuperar la sombra, traerla de la mochila, significa como rasgo una mayor libertad, porque puedo ser vista pintada, puedo ser vista con los pelos parados, puedo ser vista enojada, o sea, esto también soy yo, y puedo, según la situación, tener, subrayo otra vez, flexibilidad. Cuando alguien vive para mostrar determinada cosa, hace mucho esfuerzo para que el resto no se vea, entonces se vuelve rígido. Acá le pido auxilio a las neurociencias. Este podría ser el cerebro de cualquiera de nosotros, el sistema límbico, según las neurociencias. Hoy en día que se pueden hacer escáneres cerebrales y saber qué siente alguien cuando piensa en la persona que ama, qué se mueve en el cerebro cuando pensamos en quien amamos, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos arrogantes. Es decir, que se sabe, gracias a los aparatos nuevos, qué se mueve, qué hay allí. Y nosotros compartimos, allí vemos el sistema límbico, y este sería un corte del cerebro, el centro sería el sistema límbico, es el cerebro que compartimos con el resto de los animales, nosotros, los animales humanos. Esto quiere decir que allí está el miedo, allí están los celos, allí está el sistema de adaptación para poder sobrevivir. Esto significa que, entonces, dentro nuestro hay una inteligencia instintiva que lo que más le importa es superar la posibilidad de muerte. Allí nace el instinto gregario, allí nace la necesidad de tener una pareja y procrear lo más tempranamente posible. Y allí nace también el miedo, ahí vibra la amígdala y nos avisa que hay algo temible.
todo eso funciona en automático porque fue ensayado por la naturaleza en otras especies antes que en nosotros. De modo tal que funciona muy rápido. Y allí entonces hay muchos aspectos de nuestra sombra que son primarios y que procuramos ocultar. Los seres humanos hemos tratado de civilizarnos y para eso no nos salió muy bien, ¿eh? Pero bueno, la humanidad está todavía en su infancia. Para eso lo que hemos tratado de hacer es civilizar al animal, pero lo que había que hacer es domesticar al animal. En antiguos grabados de distintas culturas se ve esta noción de domesticar al dragón, de domesticar a esa parte nuestra, el animal que yo llevo dentro, como canta Battiato. Mi trabajo es integrar el yin y el yang, integrar todos los aspectos, contar con aquello que está en mi mochila. Si yo no lo uso, va a expresarse de algún modo y me va a traer problemas. Lo que niegas, decía el viejo Jung, te somete. Lo que aceptas te transforma. Vamos a ver el circuito de cómo se genera la sombra. Lo celeste de arriba es el consciente, la parte de la que nos damos cuenta. Por supuesto que es mucho más chiquita que el inconsciente. Esto de abajo, verde-amarillo, sería el inconsciente personal. Y esto de abajo sería, después lo vamos a ver, el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es todo lo que han vivido los seres humanos antes que yo, lo que han vivido mis ancestros, como hoy también se conoce, y lo que flota en mi cultura, en mi familia, en mi barrio, en mi país, en mi ciudad. Hay un inconsciente colectivo de cada lugar. Y si eso se ve hasta en el modo de hablar, uno saca de qué barrio es una persona. Costumbres, lo que se dice, lo que no se dice, lo que está bien, lo que no está bien. En función de eso, para sobrevivir, generamos lo que Jung llamaba persona. Persona no es esto que diríamos, bueno, he aquí una persona femenina, sino que persona es aquello que mostramos para sobrevivir. Entonces, es todo aquello que no es sombra, es persona. Máscara. Y justamente, máscara porque los griegos la usaban en el teatro y a través de ella sonaba la voz. Entonces, máscara es aquello que nos cubre, pero también a través de lo cual nos expresamos. Personare, persona, de allí viene personalidad también. El punto es que la persona, en el sistema límbico, cuando lo que vimos recién del cerebro animal, cuando el bebé nace, va dando sus primeros pasos en el mundo y va viendo qué le resulta para sobrevivir. Tengo que ser el pobrecito, que no puedo, que no sé. Eso le resulta, eso lo va a ir fortaleciendo a lo largo del camino. Entonces va a aprender que si es pobrecito, funciona. Y si es poderoso, la gente lo envidia, lo rechaza o lo que fuere. Entonces manda su poder, su capacidad de decir que no, etcétera, allá. Si cuida y se ocupa de todo el mundo, esa es una manera de ser persona. Esa persona se descuida a sí misma, se ocupa de todos los demás, pero no acepta recibir nada. Entonces, para que la persona exista, en ese caso es una de las modalidades de sobreadaptación. Hay muchos rasgos que nosotros mandamos al inconsciente y que son nuestra sombra. Rasgos lindos, rasgos feos, todo entre comillas. Rasgos simplemente, para que eso sea de determinada manera. Acá tenemos el inconsciente colectivo y determinados arquetipos. Esos arquetipos los absorbemos de nuestro entorno. De hecho, hoy en día que se trabaja con constelaciones, nos damos cuenta de que ejercemos maneras de ser que nos vienen del inconsciente de nuestros ancestros, aunque no los hayamos conocido. Es decir, que estamos penetrados, interpenetrados en nuestro inconsciente personal, teñidos, eso violeta tiñe nuestra sombra personal. De alguna abuela hemos sacado ser la mujer cascaruda que no se le puede decir nada porque salta como un basilisco. Entonces, les quiero leer este pedacito de Rumi, 1200, ¿se acuerdan de Rumi? Por muy rápido que corras, tu sombra no solo te sigue siempre, sino que a veces se te adelanta. 1200. Y miren que no está hablando, pero esa sombra también te hace un servicio.
No está hablando de la sombra física. Lo que te duele te bendice. La oscuridad es tu candela. La oscuridad es tu candela. Eso que yo mandé a mi placar, a mi mochila, a mi sótano, si yo lo saco, es mi luz. La otra vez el Brother David decía eso. No es que hay que transformar la oscuridad en luz. Hay que decirle a nuestra oscuridad, sé mi luz. Si yo trabajo con eso que está en mi oscuridad, eso se vuelve mi luz. Si yo trabajo con mi capacidad de ternura que está en la oscuridad, eso se vuelve mi luz, me ilumina la vida. La dejo salir. Tus límites son tu búsqueda, tus límites son tu búsqueda. Allí donde está el límite, allí empieza el camino. Tienes que tener tanto una sombra como una fuente de luz. Escucha y reposa tu cabeza bajo el árbol del recogimiento. Miren qué claro que lo tenía. La sombra puede producir síntomas. Y acá vamos yendo hacia las preguntas. Síntomas emocionales, culpa, que esto es lo que me representaría esto, angustia, depresión, cualquier síntoma emocional, miedo. Mi capacidad de culpa, sentirme culpable de todo, puede estar llevando a la mochila mi capacidad de hacer responsable al otro de lo que al otro le corresponde, que sería una forma de hacerme valer, de asumir mi yoidad. Por ejemplo, trastornos físicos, la sombra en el cuerpo asume en la retención de esos rasgos gastritis, tensiones musculares, bruxismo, caída de cabello, síntomas mentales, obsesiones, lagunas mentales. Una persona que prepara, por ejemplo, se prepara para recibirse con mucha frecuencia, y acá viene esta otra imagen, lo sumaría estas dos, síntomas conductuales, podría generar actitudes de autosaboteo, de modo tal que se está por recibir, vino haciendo una carrera brillante, pero los últimos exámenes no los puede dar porque se autosabotea generando síntomas mentales. ¿Por qué? Porque si se recibiera, dejaría de ser, por ejemplo, el nene que estudia a ser el doctor, por ejemplo, y a tener que ganarse la vida y a tener que pisar fuerte en el mundo y dejaría de ser Pablito. La sombra, el inconsciente personal y los síntomas que nos produce en la vida cotidiana. Hemos escuchado la disertación acerca de lo que es la sombra y hemos llegado al punto de analizar los síntomas que genera en nuestra vida día con día. Síntomas conductuales, síntomas físicos, síntomas mentales, situaciones de autosabotaje, generación de dolor y sufrimiento. Todo esto motivado por las características de esa sombra que hemos mantenido reprimida durante tanto tiempo. Vayamos ahora nuevamente al formato de trabajo que nos fue entregado al ingreso al taller. Y ubicaremos el segundo bloque con el título Mis síntomas. Tomemos 3 minutos para identificar claramente, lo más específicamente posible, síntomas que nuestra intuición, nuestra vivencia diaria, nos lleven a concluir que son debidos a esas características de nuestra sombra que llevamos acarreando tanto tiempo en la oscuridad y que nos generan estos síntomas físicos, conductuales, mentales. Tomemos 3 minutos para identificar 3 a 5 síntomas de nuestra vida diaria con los cuales vivimos y que sabemos que son generados por la presencia de esa sombra reprimida en la oscuridad.
Sigamos ahora escuchando a la doctora Gabo con su profundo análisis sobre los elementos, efectos y características fundamentales de la sombra, el inconsciente personal. Las proyecciones funcionan todo el tiempo, como este proyector de diapositivas. Pensamos que la diapositiva está allí, pero claro, nosotros sabemos que está. En realidad, si fuera un proyector de los antiguos, estaría allí dentro. En nuestro interior está aquello que no podemos ver y lo proyectamos en las demás personas. Entonces, hablamos mal de esas personas, nos molestan esas personas, nos molestan los grupos humanos, nos molestan los contrarios. La sombra colectiva genera las guerras, la sombra colectiva genera que matemos al opuesto, literalmente. Literalmente. ¿Qué estamos haciendo? Proyectando todo lo que no queremos ver dentro nuestro, pero junto con otros. Con lo cual vamos a detestar al otro, porque es simplemente el contrario. Y esto puede ser terrible, terrible en un consorcio, terrible en un barrio, terrible en una familia. Ni que hablar cuando la proyección sucede en la pareja. En la pareja no solo proyectamos ideales, proyectamos la sombra. Y tratamos de cambiar en el otro lo que no podemos cambiar en nosotros mismos. Acá está el viejo Jung otra vez. Esto es el proceso de individuación que todos vivimos. Parto. A mí me gusta esto, siempre lo muestro así. Parto, miren qué palabra, ¿eh? Parto, ahí empiezo, ahí voy, ¿eh? Parto, salgo del canal de donde partí y empieza mi aventura. Mi aventura va a ser adaptarme al mundo. A diferencia de otros animales, el animal humano tarda 20, 30 años en ser un adulto, en valerse por sí mismo, resolver sus problemas, conseguir dónde vivir, generar recursos, ir encontrando, fracasando y volviendo a intentar con las parejas. Entonces, todo este primer periodo va a ser la construcción del yo. Y en esa construcción del yo voy a ir reprimiendo la sombra. Esto no tengo que ser, esto no tengo que ser. Yo tengo que ser abogado como papá. Entonces ahí voy a estar dentro de mi familia, ahí voy a estar dentro de lo reconocido. Pintor no porque ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Músico, ¿de qué vas a vivir? Entonces, psicólogo me decían a mí, no mis papás, un primo, ¿de qué vas a vivir? Y llega allí la mitad de la vida, donde el yin y el yang están separados, más o menos 40, 50, como la vida se estiró puede ser más de 50 la mitad de la vida, donde uno baraja de nuevo y dice, nos separamos, o dice, quiero volver a estar con vos, o dice, la verdad es que yo no quiero más esta profesión. Entonces, William Blake decía que pasamos la mitad de la vida metiendo cosas en una mochila y la segunda mitad de la vida sacando las cosas de la mochila y viendo qué necesitamos de allí. Entonces, para poder integrar el yin y el yang que estén juntos y ser una persona de una sola pieza, íntegra, miren qué palabras, esa persona tiene que sacar de esa mochila aquello a lo que renunció en la primera mitad de la vida. Y el viejo Jung, que ya había hecho eso, decía, prefiero ser un hombre completo a ser un hombre bueno, entre comillas. Entonces el viejo tenía sus cosas, era cascarudo y un montón de otras cosas más. Era cascarudo, irritable, de mal carácter y un montón de cosas más. Pero era un hombre completo, murió completo, como algunos que andan por allí. No se trata de sacarse la máscara, de luchar contra la máscara, decía Chogyam Trungpa, uno de los lamas que anduvo enseñando esta psicología, sino de dejar que a medida que crece el sí mismo, caiga por su propio peso por ser innecesaria. Ya no tengo que demostrarle a todo el mundo que soy buena, ya no tengo que ser la que no trae problemas, puedo ser también otras. Los lamas trabajan con la sombra, allí tenemos un tibetano, me encanta esa foto, como para reintroyectar la sombra, recuperar la sombra, y trabajan con las proyecciones, es decir que su trabajo es recuperar las proyecciones y darse cuenta todo el tiempo cuando estoy proyectando sobre vos. Es más, en la vida cotidiana
pedir disculpas si proyecté expectativas sobre vos que vos no sos, ideales sobre vos que vos no sos, cosas feas sobre vos que vos no sos. Entonces me acerco y trato de conocer al otro, recupero mis proyecciones y me doy cuenta de que eso está en mí, soy yo. La sombra, el inconsciente personal y las proyecciones que de sus características, de sus componentes, de los elementos que lo conforman y que ya hemos identificado en las partes previas de este ejercicio, hacemos día con día en nuestra vida cotidiana. Las proyecciones que de esos elementos hacemos sobre los que nos rodean, sobre nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, la gente que está en nuestro ambiente inmediato y no tan inmediato, porque también hacemos proyecciones sobre la comunidad, sobre el colectivo. Y proyectamos estas características de la sombra, que son características que tenemos dentro de nosotros, que no hemos podido y no hemos sabido cómo traerlas a la luz, y las proyectamos probablemente de una manera intensa, de una manera brusca, sobre lo que nos rodea. Vayamos al formato que nos fue entregado al inicio de este ejercicio, a la entrada de este taller, y veamos el tercer bloque, titulado Mis proyecciones. De la misma manera que hemos trabajado las secciones anteriores, tomemos 3 minutos para identificar 3 a 5 proyecciones cotidianas que hacemos de nuestra sombra. Proyecciones de expectativas, de características que esperamos en los demás sin que necesariamente nosotros también las cumplamos. Proyecciones de elementos que sabemos que tenemos guardado en nuestra sombra y que los proyectamos cotidianamente sobre los demás, sobre nuestro medio ambiente, sobre las personas que nos rodean. Tú eres una sombra. Aniquílate en los rayos del sol. ¿Cuánto tiempo seguirás contemplando tu sombra? Contempla también su luz. Integra tu sombra. Integrar nuestra sombra. Iluminarla. Traer a la luz esas características que hemos identificado y que conforman nuestro inconsciente personal. Abrazar a nuestra sombra, tomarla de la mano y caminar con ella día con día. Caminar con ella a las 12 del mediodía, todos los días.
a esa hora donde la luz vertical minimiza la extensión de esta sombra y sus proyecciones, cuando está más cerca de convertirnos en ese ser íntegro. Hemos identificado en las secciones anteriores de este ejercicio las características de nuestra sombra, los síntomas que nos genera y las proyecciones que hacemos en nuestra vida cotidiana de todas sus características. Estamos en posición ahora de seleccionar 3 características de nuestra sombra, solo 3, no necesitamos más. Estas 3 características de nuestra sombra las tomaremos de la primera sección, de ambas columnas, las cosas que nos molestan de otras personas y las cosas que idolizamos de otras personas. Tomemos 3 características, 3 rasgos de esa sombra que hemos identificado en nosotros mismos, y esas 3 características, esos rasgos, los escribiremos en la sección correspondiente al final de este ejercicio, titulada Mi luz, mi fundamento, mi fuerza. Estas 3 características de nuestra sombra que hemos identificado de la primera sección de este ejercicio, características que están en nosotros, que hemos identificado, que hemos analizado, que hemos revisitado, y que son características a las cuales queremos traer luz, queremos identificar y queremos trabajar sobre ellas para convertirnos en seres humanos más íntegros cada día. Al identificar y listar estas 3 características, estamos construyendo el plan de iluminación de nuestra sombra que nos lleva a traer luz, a construir nuestro fundamento y a desarrollar la fuerza para convertirnos en seres humanos más íntegros, seres que trabajan en la iluminación de su sombra. Tomemos pues 2 minutos para finalizar nuestro ejercicio y construir nuestro plan personal de iluminación de la sombra, nuestro plan personal de creación de un fundamento sólido para nuestra magia individual. Identificar nuestra sombra, nuestro inconsciente personal. Decidir qué rasgos queremos mejorar de una manera activa, desarrollando un fundamento más sólido de nuestras fuerzas internas para evolucionar cada día hacia un estado de integridad como ser humano más sólido. Caminar de la mano con nuestra sombra. Escuchemos
el planteamiento final de la doctora Gabo acerca de lo que significa iluminar nuestra sombra. Cuando alguien se libera de su sombra, simplemente es libre, es niño otra vez, es interesado en la vida, no precisa anestesiarse, no precisa impostar, no precisa fingir, no precisa esconder, simplemente es. ¿Qué más podemos querer para nuestra vida que eso? El inconsciente personal como fundamento de nuestras fuerzas internas. Has identificado las áreas de tu sombra que quieres traer a la luz inmediatamente, sobre las cuales quieres trabajar. Esto se convierte en el fundamento de tu tarea para llegar a ser un ser humano íntegro, más completo, que camina en armonía con su sombra. Has llevado a cabo este ejercicio de una manera detallada, identificando características, impactos y acciones que quieres tomar sobre tu inconsciente personal. Has desarrollado un fundamento sólido, listo para el trabajo. Meditemos. Cierra los ojos y respira lenta y profundamente a tu propio ritmo. Relájate, déjate llevar. Relájate, respira honda y profundamente. Permite que el rayo luminoso descienda desde el centro del universo y penetre a través de tu cuerpo lenta y profundamente, balanceando cada célula, cada átomo de tu cuerpo, llenando tu corazón de una infinita paz interna. Relájate, respira honda y profundamente. Respira honda y profundamente. Ahora que ya has podido identificar tu sombra, tus síntomas y tus proyecciones, reconoce tu sombra, acéptala, abrázala, intégrala en ti y domestícala. Suelta y libérate de tus síntomas. Suelta y libérate de tus proyecciones. Respira. Siéntete más ligero. Siéntete liberado. Siéntete tú mismo. Consolida tu fundamento y prepárate para nuevas acciones cotidianas que integren tu sombra, que la iluminen, que te lleven en el camino del ser humano íntegro y en la realización de tu magia personal, en el mejoramiento de tu propia realidad. Respira honda y profundamente y escucha desde el fondo de tu alma. Por muy rápido que corras
Tu sombra no solo te sigue siempre, sino que a veces se te adelanta. Solo el pleno sol sobre la vertical te reduce la sombra. Pero esa sombra también te hace un servicio. Lo que te duele te bendice. La oscuridad es tu candela. Tus límites son tu búsqueda. Tienes que tener tanto una sombra como una fuente de luz. Escucha y reposa tu cabeza bajo el árbol del sobrecogimiento. Cuando desde ese árbol te empiecen a brotar plumas y alas, quédate más callado que una paloma. Ahí, en el silencio, es donde vive el alma. Visualízate abriendo tus brazos hacia el universo y agradece que hoy la oscuridad es tu candela y tus límites tu búsqueda. Hacemos el vacío. Cuando estés listo, abre lentamente tus ojos. Gracias.